Bienvenidos a los campos fértiles, en aquel lugar más allá de la montaña, donde los espacios parecen ser más abiertos y donde las tres torres parecen estar algo escondidas. En estos espacios fértiles, más allá de la montaña, las tres torres no tienen tanta incumbencia, pues de alguna manera las montañas actúan como bloqueadores de la incumbencia de estas torres. Por lo tanto, las energías al lugar al que vamos a transportarlos hoy son un poco distintas a las energías en los lugares hasta donde hemos estado anteriormente. Las energías en este valle abierto y donde los aires soplan con cierta calidez son el recuerdo de los espacios que existen cuando logran ir saliendo de aquellos donde están atados y amarrados. Han estado tanto tiempo atados y amarrados que quizás el visitar estos parajes no es algo que sea simple, ni tampoco algo que parezca o pueda sentirse como algo correcto para muchos de ustedes. Y sin embargo, pasar hacia el este es parte importante del proceso en el que se encuentran a medida de que van abriéndose y van conectándose con los espacios donde la vida comienza a surgir. Si bien es cierto, los espacios en el físico seguirán siendo igual de duros para algunos e igual de intranquilos para otros, los espacios que están dentro de ustedes son espacios que ahora podrán ver de otra manera a medida de que se van permitiendo llegar a distintos niveles de conciencia en la profundidad que van alcanzando. La profundidad que el grupo va alcanzando a medida de que se van tejiendo estructuras que permiten que todos puedan traspasar la montaña, hará que algunos finalmente puedan poner sus bases en estos lugares. Podríamos decir que algunos comenzarán a crear y construir ciertas chozas, formar hogar en estos espacios con tal de poder sentirse más atraídos a estar en este lugar. Sin embargo, el requerimiento de este lugar para poder formar el hogar es que los hogares sean individuales. Es decir, así pueden estar sentados en comunidad a través del estar conectados unos con otros. Los hogares estarán separados y entonces cada uno podría tener reglas y altares distintos dentro de ellos. Aquello hace que el movimiento de lo que surge en el estado de estar en este espacio es un espacio especial para cada uno de ustedes. Sin embargo, si intentan poder designar ese lugar como más importante que el de los otros que están al lado, entonces comenzarán a darse cuenta que están completamente equivocados cuando intentan imponer su verdad sobre la verdad del otro que está al lado. Eso quiere decir que estos campos son fértiles para básicamente cualquier tipo de cosa que quieran realizar, siempre y cuando pueda realizarse al mismo tiempo que solos en unión con los otros. Y esto es lo difícil de poder comprender para aquellos que solo están de visita en este lugar, y es por la razón del por qué no podrán generar chozas y casas y hogares en estos espacios, sino más bien tenderán a simplemente visitarlos de vez en cuando. Quienes habitan en estos lugares son seres que están en comunión consigo mismos y no tienen duda alguna, sino que completa certeza de lo que sienten adentro, sin la necesidad de enjuiciar a los que están alrededor y sin la necesidad de querer cambiarlos, sino más bien comprenden que los que están alrededor están en completa armonía también. Y por lo tanto, si juntos están plantando tomates, lo hacen por una necesidad en conjunto de sostener ciertas estructuras de vida físicas, mas comprenden que en el interior de aquellos hogares, de aquellas chozas, las necesidades son distintas y las formas en que cada uno adora al sol naciente en el este simplemente son distintas porque son formas distintas. Cuando se comprometen a encontrar espacios profundos ustedes mismos, dentro de sí mismos,
pueden comenzar a encontrar estos parajes y estos espacios. Estos espacios están disponibles y a medida de que se van permitiendo la disponibilidad de pasar hasta este lugar, podrán encontrar entonces que aquí cualquier manifestación que quiera realizarse tendrá de alguna manera una forma al otro lado de la cordillera, que también se comenzará a manifestar a medida de que ustedes las van moviendo acá adentro. Mas nosotros no hemos venido a que intenten aprender cómo manifestar cosas de un lado al otro, sino que simplemente les estamos mostrando estos espacios y la novedad de poder ocuparlos para que tengan cierta visión del lugar a donde podrían llegar. Podríamos decir que están observando la próxima construcción aún en verde y que si ustedes quisiesen, podrían efectivamente tener espacios en este lugar. Mas, para eso necesitan ir comprendiendo y aceptando cuáles son los amarres y los hechizos que los tres dioses han puesto sobre ustedes con tal de que ellos puedan irse deshaciendo. Entonces, parte del ejercicio que estarán haciendo en los próximos días tendrá relación con cómo ustedes mismos se ponen en el lugar de esos tres dioses, en cada uno de ellos, y cuáles son las artimañas que usan para manipular a otras personas que están en ese mismo encuentro y movimiento de a poco, con tal de que ellos puedan servirle a ustedes y a los otros dioses también. Dicho de otra forma, todo aquello que necesita observarse ahora tiene relación con ustedes mismos. Y los momentos y los tiempos en los que se encuentran son momentos y tiempos en los que necesitan este nivel de franqueza y honestidad con ustedes mismos, para desde allí poder manifestar los espacios de creación internos que los lleven a descubrir mejor su mundo y cuáles son los caminos que pueden realmente construir para llegar desde el lado de la cordillera donde están los tres falsos dioses hasta el lugar de la cordillera donde está completamente abierto todo para poder generar su estadía en ese lugar. Es una enseñanza simple la que tenemos hoy, mas al mismo tiempo es importante que ustedes se permitan el funcionamiento de esa enseñanza en ustedes con tal de que puedan dentro de sí mismos comenzar ciertas conexiones, algo puras, dentro de la manifestación de lo que está ocurriendo. Así ahora lo que hacemos es permitirles a ustedes generar el espacio para que sus propios pensamientos, sus propias conexiones, comiencen poco a poder manifestarse en sí mismas, a poder darse cuenta de dónde están y cuáles son los grilletes y los hechizos que han puesto ustedes y sobre otros para mantenerse unidos alrededor de estos tres dioses. Pues solamente una vez que se hayan dado cuenta de estos tres, podríamos llegar a conversar respecto al cuarto. Si no han estudiado en sí mismos cómo funcionan estos tres dioses, el funcionamiento del cuarto simplemente hará que caigan nuevamente en alguno de estos tres y vuelvan al punto de partida. Escuchamos entonces las preguntas que puedan tener en este instante. Carolina, ¿sigues tú? Hola Brahman, buenas noches. Buenas noches. En ese espacio que tú hablas, que está detrás de las montañas, donde cada uno tiene su choza y tiene que instalarse de acuerdo a la creencia de cada uno, me gustaría saber si en ese espacio hay algún ser superior que nos observa y nos guía. ¿Qué sería un ser superior a otro ser?
Por ejemplo, un guía espiritual, un ángel, o en realidad un ser de otra dimensión de ¿Por la qué séptima. crees que un guía o un ángel sería superior a lo que tú eres? Por conceptos que tengo instaurados en mi cabeza. Así es, y entonces, ¿son los conceptos que tienes instaurados en tu cabeza reales? Desde la base que creo, sí, ¿Por qué crees que ellos son reales? porque los siento, los he visto. No estás hablando de los seres, estamos hablando de por qué crees que son realmente superiores. No si Ah, existen o no ah, existen. perfecto, perfecto. Por el tipo de energía que ellos tienen, que es mucho más potente que la que yo tengo en este minuto. Define lo que es una energía potente. Es complicado definir con palabras lo que es una energía potente para mí. Como, podría decirlo, es como una luminosidad, un amor infinito que quema, que yo siento que yo no lo tengo todavía, pero sí he sentido ese acercamiento de ese amor inexplicable. Y ahí justamente encuentras el punto donde está la diferencia del por qué crees que ellos son superiores. Ellos sí lo tienen, yo no lo tengo. Quizás aún no todavía, pero como ellos sí lo tienen ahora y yo no lo tengo, entonces yo soy inferior a ellos. Si yo soy inferior a ellos, entonces, ¿qué otro tipo de inferencias o suposiciones puedes tener respecto a ellos? Eh, en base a lo que yo soy, Así es. eh, de, de creencias, de manifestaciones, de no dependencia de alguno de los dioses que mencionas, como más libertad en disponer de su propio ser. ¿Y por qué crees que tú no tienes eso? Porque básicamente tengo un cuerpo humano en el cual tengo alguna conexión con alguno de los dioses que tú mencionas, dios del consumismo, de la rectitud, y eso es lo que hace que mi cuerpo se ancle a eso y no se eleve espiritualmente y suelte esas anclas de Entonces los tu dioses. problema sería tu cuerpo. Eso es lo que estás diciendo. No, no, Entonces, no, ¿cuál es la diferencia entre aquellos seres y tú? ¿Por qué su energía es más potente y mejor que la tuya? porque yo creo que han dejado las vestiduras que uno tiene, han salido del caparazón que tenemos los que estamos encarnados acá. Y entonces, ¿qué podrías hacer tú al respecto de eso? Trabajar para poder sacar mis vestiduras y enfrentar las limitaciones que tengo como persona. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con ellos realmente? Si lo vemos desde ese punto de vista y volvemos atrás, básicamente no tendríamos diferencia, porque todos salimos de la misma fuente, esa fuente de amor infinito. Así es. Todo entonces lo llevas a que ellos en una línea temporal ya han llegado a encontrar cierto espacio y tú no has llegado aún en esa misma línea temporal a llegar a ese espacio. Pero de nuevo estás pensando como humana, es decir, que hay una línea temporal funcionando. Cuando en realidad la línea temporal funcionando simplemente existe para los humanos, más no en el lugar de donde nosotros estamos hablando. Entonces, en este lugar, ¿pueden existir seres más grandes que estén de alguna manera cuidándolos o guiándolos a ustedes? No, Así. deberíamos ser todos iguales. Y por lo tanto, quienes sienten o creen que hay seres cuidándolos o guiándolos, justamente son los que están en el lado de la montaña donde están los tres dioses. Ahora la pregunta es, si tú crees que hay seres más grandes
que tienen una fuerza más inmensa, una potencia y han logrado cierto rango espiritual que tú aún no has logrado. ¿A cuál de los tres falsos dioses le estás rindiendo tributo? Al de la rectitud. Así es. Y justamente esa es la forma en la que se va escondiendo el Dios de la rectitud. Incluso en los formatos de pensamiento en los que ustedes creen estar en caminos de salvación, el Dios de la rectitud sigue de alguna manera apoderándose de esas personas. Pues esto debería ser lo correcto. Así me han dicho a mí que funcionan las otras dimensiones y las otras formas y los otros lugares donde nos encontramos. Así funcionan las otras misiones y dimensiones espirituales. Y por lo tanto, nunca pueden llegar a explorarse realmente dentro de su propia dimensión espiritual, donde esos seres ya dejan de existir, porque allí es donde está su poder puro y ustedes son los propios salvadores de ustedes mismos. Muchas gracias, Brahman. Aitza, ¿sigues tú? Hola, querido Brahman. Buenas noches. Ya sabemos que sí, existe ese espacio atrás de la cordillera, después de las torres. Me dispongo a caminar con la fe y la creencia firme de que sí, podemos hacerlo. Estoy alistando mi equipaje. ¿De qué me debo alimentar y qué debería llevar en mi mochila para poder tener ese camino más claro? Nada. No necesitas alimento ni equipaje. Simplemente necesitas llegar al otro lado. Simplemente necesitas quitarte todos los alimentos y todos los equipajes. Todo lo que necesitas estará en la choza que ya está construida para ti cuando llegas a ese lugar. Y por lo tanto, todo lo que tú creas que es necesario, si lo traes, entonces simplemente hará más dificultoso que encuentres tu choza, pues lo que traes intentarás que quepa dentro de una choza según tú estás imaginando que debería ser. Es que he traído estos libros y estos libros son importantes, entonces la choza que yo encontraré al otro lado deberá tener un lugar para guardar los libros. Justamente entonces lo que encontrarás es que la choza designada por tu espíritu para ti en ese espacio no tendrá espacio para los libros. Y te verás enfrentada entonces a la situación de ¿tengo que volver al otro lado a dejarlos guardados? O mejor, simplemente los dejo tirados aquí. Y si los dejo tirados aquí, ¿no serán usados por alguien más para intentar convencerse de todo lo que yo antes sabía? ¿Y no sería esa una manera de yo indirectamente intentar convencerlos a ellos? Entonces, lo que termina sucediendo es que en ese espacio necesitas estar lo más libre posible de cualquier cosa, lo más suelta posible, sin equipaje, sin nada de qué alimentarse, en todo instante, completamente presente. ¿Tiene que haber una conexión en nuestro domo para llegar a ese sitio? El domo no existe en ninguno de los dos sitios. El domo es simplemente el espacio donde existe el vacío y la capacidad de mostrar y conectarse con el potencial de lo que son al soltar todas las estructuras. ¿O acaso creían que el intentar dejar plantillas al medio del domo era algo que formaría parte de alguna cosa? Cada vez que pones una plantilla de algo que has logrado alcanzar en el medio del domo, lo que estás haciendo es una forma de tributo, de decir, esto es algo que ya está listo, puede ir allí y entonces te despojas de ello. El domo es el espacio, como hemos dicho, blanco completo, donde todo lo que existe se deja completamente de lado y donde lo único que queda de ustedes es una pequeña silla,
podríamos decir que es el espacio de entrenamiento para que puedan vivir en aquel valle al otro lado de la cordillera. Te agradezco. Un abrazo. Janine, ¿sigues tú? Hola, Brahma. Brahma, de la última vez que conversamos y yo preguntamos de los tres dioses, y me estuve analizando, me estoy dando cuenta, estaba convencida que el dios, digamos que mayor le estaba sirviendo, era el dios del consumismo. Pero haciendo análisis y más análisis, siento que es como si tuviera por iguales el del consumismo, el de la logística y el de la rectitud. ¿Cómo me podría guiar a cuál es el que más tengo el grillete para poder seguir hacia el otro lado? Supongamos que estás en una situación desesperada. Supongamos que estás en el punto donde no hay nada para comer. ¿Qué es lo que harías? No hay nada para comer. No hay nada para comer en casa y no tienes nada con que comprar nada. ¿Qué es lo que harías? Salgo a buscar un palo de mango y me como un mango. ¿Dónde y por qué harías eso? Si tengo hambre, pues. ¿Por qué elegirías esa actitud de buscar un mango en vez de hacer otra cosa? Porque el mango está más a la mano, porque afuera de mi casa hay un palo de mango y si tengo hambre, pues es más fácil salir, coger el palo de mango y comerme un mango. Pues si la situación es así. Muy bien, entonces supongamos que no hay mangos cuando sales. Ya podemos dar por descartado el dios del cientificismo. Ahora intentemos descartar cuál de los otros dos es el que está preponderantemente allí. Supongamos que no hay mangos. Entonces, ¿qué haces? Me voy para la casa de una amiga a comer. ¿Por qué te vas a la casa de la amiga a comer? O de mi prima o de una familiar a comer. La llamo y le digo, ¿me invitas a almorzar? ¿Por qué eliges eso en vez de ir a robar algo para comer? En vez de robar algo para comer. ¿Y por qué tengo que robar si alguien me lo puede dar? ¿Por qué eliges eso entonces en vez de ir a buscar algo para comer en la basura? Porque si me lo como de la basura me va a caer mal y me va a enfermar. ¿Por qué eliges eso en vez de intentar vender algo que tengas para poder pagar por algo para comer? Esa sí es buena idea y no se me había ocurrido. Tienes toda la razón. Debo vender algo. Tienes toda la razón, no se me había ocurrido. Y sin embargo no fue lo primero que vino adentro. No fue lo primero que apareció en el instante en el que la pregunta sale y nace, sino que de alguna manera todas las formas que has escogido son formas que de alguna manera son correctas para otras personas. ¿Cómo así me perdí? ¿Cuál crees que es el Dios que te tiene más agarrada que el resto? Todas las maneras que has visto son políticamente correctas. Cuando dices que irías donde una amiga, no simplemente llegarías, sino que la llamarías por teléfono para preguntarle, ¿me invitas a comer? En vez de simplemente llegar. En todo instante, las acciones que has demostrado son acciones que serían políticamente correctas. Ok, el Dios de la rectitud. Así es. Si hubiese sido el dios del consumismo, entonces, lo primero hubiese sido,
puedo vender un escritorio para poder tener comida. Puedo vender algo para poder obtener otra cosa. Esa hubiese sido la primera reacción en este caso. Sin embargo, la primera reacción fue ir a hacer algo que no le hiciese daño a nadie más de ninguna forma, ni siquiera indirectamente hablando. ¿Y cómo es la manera de uno soltar, digamos, ese grillete? Lo primero es darte cuenta que ese es el grillete que te tiene más atada a las formas en que las cosas son. Y lo otro es que cuando empiecen a suceder ciertas cosas, puedas darte cuenta que tu reacción es hacia allá y entonces, con mucho amor, frenarte de esa reacción para hacerla con conciencia y no con inconsciencia. Entonces, las cosas no son así porque tienen que ser así, porque yo creo que son así, sino que son así porque yo quiero que sean así, porque me doy cuenta que es la manera en que puedo trabajarlas en este instante y no porque simplemente siento que no tengo otra opción. ¿Me podrías elaborar otra? Porque es que sí, o sea, como me lo pusiste, sí veo que es el Dios de la rectitud, pero no me estoy dando cuenta que la estaba manejando tanto. Me parecía que era como lo lógico que uno debería hacer, tratar de no hacerle daño a las otras personas. Siempre me ha Esa parecido es como, la forma en que el Dios de la rectitud claro, opera, en el formato de intentarte mantenerte agarrado a ello. Si le preguntas a cualquier persona que sigue cierto camino espiritual, te dirá que las reglas son de tal o cual manera, pues así están designadas por los libros que son escritos y dan forma a esos caminos espirituales. Por lo tanto, el Dios de la rectitud se esconde atrás de aquello. Mas aquello también podría ser lo que tiene relación con las leyes. Del mismo modo, sigo las leyes para poder ser un buen niño, para ser una buena niña. Y entonces te vas quedando atrapada dentro del Dios de la rectitud constantemente, basándote en ideas que parecen absolutamente lógicas, mas podrían no serlo. Son simplemente suposiciones de que la vida debería ser vivida de esa forma. Podrían decir entonces, pero ¿cómo es acaso que entonces todos los pactos sociales que tenemos no servirían? Y eso es parte de lo que están viendo. Los pactos sociales no les sirven a todas las personas en el mundo y entonces las que sienten que no les sirven son las que están intentando derribar a este Dios para que las otras se den cuenta. Sin embargo, el que está en la posición de poder en el Dios de la rectitud siente y cree que todos deberían ver la vida del mismo modo en que ellos lo ven y por lo tanto debería ser lo absolutamente lógico que hacer. gracias, Brahma. O sea que todavía no puedo pasar al otro lado, a mi choza. Si estás preguntando es porque no puedes pasar. Gracias. Juan Manuel, ¿sigues tú? Buenas noches. Buenas noches, Buenas Brahma. noches. Quería preguntar, ¿existe algún propósito de la montaña en ese valle? No hemos escuchado la pregunta. Preguntaba, ¿existe algún propósito allá al otro lado de la montaña, en el valle, donde vamos a estar? Espero que pronto. En la vida existe el propósito siempre, en todo instante. El propósito de ir descubriendo lo que le pasa a cada ser humano a medida de que va llegando al otro lugar es justamente darse cuenta de cuáles son los frutos que puede cosechar en ese lugar
que puedan encontrar espacios para que su vida tenga cierto significado. Entonces, no es un propósito en sí, sino más bien el darse cuenta de cuáles son los propósitos que puede repartir junto a otras personas a medida de que se va conectando y logra quedarse a vivir en ese lugar. Se ha comprendido por qué es que aquellos que tienen que preguntar si pueden entrar al otro lugar no están listos para entrar al otro lugar. No. Aquello sucede por la pregunta que han hecho en un principio. La primera, si creen que necesitan permiso para estar en ese lugar, entonces están creyendo aún en un ser superior que tiene que darles el permiso para estar allí. Y por lo tanto quiere decir que aún están de alguna manera devotos del Dios de la rectitud y de hacer lo correcto. Hay una siguiente pregunta. Marce, ¿sigues tú? Buenas noches, Brahman. Buenas noches. Quería hacer una consulta sobre el propósito. Como que este último tiempo he entendido, desde mi punto de vista, que no hay propósito, que solamente es el propósito que se coloca uno. ¿Puede ser o no? Así es, de algún modo el propósito es algo que necesita autodescubrirse. Como siempre hemos dicho, nadie le puede entregar el propósito a otra persona. Lo que estaría haciendo es haciéndola esclava de sí mismo. Y aquel que recibe un propósito de otra persona se hace entonces esclavo y entrega su vida a esa otra persona de quien ha recibido el propósito. Por lo tanto, entonces, del único ser del cual ustedes mismos pueden recibir el propósito es de su propia alma. Mas, ¿cómo podrían recibirlos si aún no han estado en contacto con ella en lo profundo? Entonces, pueden recibir pequeños propósitos que van paso a paso en lo que pueden hacer día a día en el lugar donde están, para luego, a medida de que logran mudarse al otro lado de la cordillera, poder comenzar a cosechar los frutos del propósito mismo. Podríamos decir que esos frutos que se cosechan tienen en sí la cualidad del propósito de su vida, que a medida de que se alimentan de ellos, pueden comenzar a obtener la vida en el otro lugar de una forma de comenzar a actuar desde ese propósito. Muchas gracias. Wendy, ¿sigues tú? Buenas noches a todos, buenas noches, Brahma. Buenas Mi noches. pregunta es, siento que es un poco sencilla, pero de todas maneras me entró la curiosidad. Es sobre el mensaje que diste al principio acerca de cómo entender cuáles son los amarres y los hechizos de los tres dioses. Y acaba mi pregunta dentro del Dios de la rectitud. ¿Cómo nosotros podemos explorar esto? Es un poco identificarnos en a qué nos inclinamos y encontrar la balanza, pero me pareció que también el mensaje va como que si no entraste a este Dios, entra a este Dios solamente para que explores qué significaría pertenecer a esa parte energética de ese Dios. Entonces, tal vez para que me aclares si eso es lo que tal vez quisiste decirnos o yo estoy acá mezclando todo. Así es, eso es de alguna forma lo que intentamos decir. Entra y prueba ser ese Dios. ¿Qué es lo que requerirías de los que están alrededor? ¿Qué es lo que requerirían ustedes aquí frente a este grupo de lo que el grupo debería hacer?
deberían venir a todas las clases, deberían escuchar todas las canalizaciones, deberían meditar dentro del domo todas las mañanas, deberían desarrollar una forma de estudiar lo que nosotros decimos, deberían subrayarlo con cierto color, ciertas cosas, deberían comer de cierta manera, deberían vestirse de cierta forma, deberían llegar a la hora, deberían esperar a que Pablo hable para ustedes hablar, deberían. Y así siguen presas del Dios de la rectitud. ¿Deberían los muebles de una casa estar de cierta o cual manera? ¿Deberían las personas salir con mascarilla? ¿Debería el Estado abrir los espacios? ¿Deberían ustedes? Solo juicios encausados en cierta muestra de superioridad. Y yo supongo que también dentro de esa exploración entra en que si estamos encomendados a un solo Dios, también qué se siente salir de eso de ahí, o sea, como olvidarnos completamente de la experiencia que hemos tenido hasta ahora de, por ejemplo, lo mío, que siento que es el consumismo y entre otras cosas, pero salirme un poco de ese papel para agarrar otro papel y experimentar, y ahí es donde se encontraría el balance, el equilibrio, mejor dicho. Nadie está encomendado a un solo Dios. Las fuerzas están bastante repartidas. Puede que algunos dioses estén más escondidos que otros, mas en todos, de alguna manera, ustedes están. Lo que pueden hacer, como dices, es darse cuenta qué pasa cuando se van saliendo de uno. Intentan agarrarse más de otro con tal de no perder cierta idea de certeza interna falsa de donde ustedes se sientan, que el mundo no se les está viniendo abajo. Ok, muy claro. Muchísimas gracias. Entonces tendremos 2 preguntas más hoy. Francisco, ¿sigues tú? Buenas noches, Brahma. Buenas noches. Hablabas en que para encontrar ese propósito se tiene que ir a lo profundo del alma. Las formas para llegar allá es a través de la meditación y del silencio. ¿Y con qué objeto llegar a lo profundo del alma? Para que se manifieste ese propósito desde nuestro espíritu en este plano y salir de esa encrucijada en que estamos con los 3 dioses. Ese es el gran misterio de la vida. ¿Tiene algún objeto realmente la vida o la viven porque sí? ¿Les parece algo extraño y seco y alejado? Pues no han estado lo suficientemente conectados con lo que la vida hace y el movimiento de la vida en sí constantemente, con los ciclos del funcionamiento de estar vivo. Pues, de algún modo, se han preocupado de estar vivos según las reglas de estos 3 dioses y no según las reglas internas de lo que es completamente estar vivo. Entonces, sus acciones intentan que tengan un fin. Y justamente como decíamos, el intentar que tiene que tener un fin la acción los lleva rápidamente al formato del Dios de la rectitud y el Dios del cientificismo. Debería aparecer una regla de lo que tiene que haber cuando yo me conecto con el propósito. Y al mismo tiempo, aquello debería ser para todos lo más replicable posible. Todos deberían encontrar lo mismo cuando llegan a ese otro lugar. El misterio justamente es darse cuenta de qué es lo que sucede cuando llegan a ese otro lugar libres de todas las cargas de aquello que podría suceder cuando llegan a ese otro lugar. Entonces la vida se comienza a manifestar desde allí hacia donde están ustedes ahora,
no desde acá a intentar imaginarse cómo es ese lugar al otro lado. Las imágenes que les entregamos son simplemente imágenes para que ustedes puedan, dentro del formato mitológico del cómo funciona su estructura mental, comenzar a comprender en sí mismos que muestran esas imágenes para ustedes. Mas si todos quieren tener el mismo significado de esas imágenes, entonces comienzan a entregarse al Dios del cientificismo rápidamente. Para todos iguales, todos hacer exactamente lo mismo para llegar hasta allá. Todos seguir exactamente el mismo camino para llegar hasta ese otro lado. Por eso es que los tres dioses son tan buenos en mantenerlos atados al lugar donde se encuentran. El propósito de la vida sigue siendo un misterio que cada uno puede develar a medida de que se van aventando, a permitirse encontrarlo poco a poco y ver qué es lo que les entrega la vida cuando van soltando los espacios del cómo debería ser vivida. Gracias. Andrea, ¿sigues tú? Hola, Brahman, buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, ¿qué pasa, acorde cuando hablamos ahora, pues, del Dios de la rectitud? ¿Qué pasa cuando ya no te importa soltarte, ya no te preocupa si le haces daño al otro o no? Pero ¿qué pasa con cómo se trabaja ese sentimiento de miedo interno? Porque pues usted puede llegar a decir, listo, voy a atravesar y no me importa si estoy haciendo daño al otro o no, pero es una decisión tomada. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se lidia internamente con esa sensación de dolor y de miedo? Porque muchas veces no se hace por eso. Comencemos antes del miedo con el daño. ¿En qué momento puedes hacerle daño a alguien? No, de pronto ahí me equivoqué porque el daño es opcional, el otro decide si quiere sufrir o no. Y Y lo entonces mismo. partamos desde allí. ¿Qué es lo que daría miedo si el otro simplemente elige su daño o no? Sí, pero creo que siempre está como esa angustia de hice algo, pero cómo trabajo ese sentimiento interno de miedo, porque el miedo creo que no solamente está presente en las decisiones, sino en muchas partes de nuestra vida. O sea, incluso Desde ese habiendo punto de soltado. vista, el miedo aparece cuando no estás completamente en la soberanía de ti misma. Sigues estando en un lugar donde crees que alguien puede sentirse de una manera en que a ti no te gusta que ellos se sientan, pues estás intentando controlar el cómo ellos se sienten respecto a ti. Entonces, tu soberanía está entregada a la otra persona y no está en ti misma en ese momento. ¿Cómo trabajas entonces ese miedo? Dándote cuenta que tú eres soberana de ese espacio y que en realidad sí te está importando lo que el otro está sintiendo. Ok. Gracias. Entonces, lo que puedes hacer es quedarte en ese miedo un buen tiempo hasta que logres ponerte en el punto de vista donde la energía de la soberanía realmente esté en ti y no esté en las otras personas. Entonces, cuando tú le exiges algo a otra persona de que tenga tal o cual actitud, según lo que tú crees que es correcto que esa persona debería tener de actitud hacia ti, lo que estás haciendo es tú hechizando al otro para que sea un devoto del Dios de la rectitud. Cuando tú le exiges al otro que lo que sea que está haciendo tenga que tener una replicabilidad para todos por igual, ya sea por sentidos de justicia, de seguridad o cualquier otra cosa, entonces los estás haciendo devotos del Dios del cientificismo.
Y cuando tú exiges que el otro valore su trabajo de la manera en que a ti te gustaría que se valorase ese trabajo, entonces estás intentando que el otro se haga devoto del Dios del consumismo. Fuerzas a otra persona a que se amarre al formato en el que a ti te conviene y por lo tanto estás actuando como un sacerdote de esos dioses. Y entonces, ¿cómo de ahí? No hemos escuchado bien la pregunta. ¿Puedes repetirla? Sí, y entonces, ¿cómo salir de ahí, del sacerdote? Tomando conciencia de lo que estás haciendo al intentar amarrar a la otra persona. La única forma en este caso es tomar conciencia de lo que estás haciendo. Poner la vista en ese lugar y ser muy honestos con ustedes mismos. De que entonces me estoy poniendo en el lugar donde estoy forzando a otro a rendirse a mis pies, pues yo quiero que las cosas que el otro hace se sientan o sean de la manera en que yo quiero que sean. Solo una vez que hayan logrado darse cuenta de aquello, podremos entrar a hablar del cuarto Dios. Quien haga correctamente este trabajo probablemente se dará cuenta muy rápido de cuál es el cuarto Dios. Y entonces esta visita al otro lado de la montaña no ha sido más que para que ustedes vean que ese lugar sí existe, que ese lugar sí es posible, que ese espacio está allí listo para encontrarlos, listo para poder ser habitado por aquellos que se pueden ir dando cuenta del trabajo de la profundidad de no mantenerse en ciertas creencias, donde las tres torres están completamente custodiadas unas con otras. Como decíamos, los tres dioses siguen estando en un momento donde unos con otros están intentando tener el punto de partida de ser más alto que otro, más así como eso implica el que uno de los dioses podría salir victorioso sobre el resto y someter a los otros. También da la oportunidad de poder liberarse de ellos con un poco más de facilidad. Entonces se van fomentando que ciertos sucesos en la vida les ayuden a observar de mejor manera el espacio donde se encuentran para poder tomar mejores decisiones con la vista y la visión de que el espacio está disponible para poder cortar aquellos hechizos. Como decíamos, una vez que se den cuenta cómo ustedes amarran a otros, será más fácil darse cuenta de cómo es que ustedes se amarran a sí mismos a ellos. Pronto habrán cambios. Pronto habrá momentos en los que los formatos se ajustarán. Sin embargo, aún tenemos un poco más de qué hablar de esto y pronto nos reuniremos. Honramos esta conversación y el camino que están siguiendo. Por ahora simplemente nos despedimos.